¿Qué tal? Saludos, un gusto estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en México saludándolos y es un gusto poder platicar sobre la inclusión en el turismo. Muchísimas gracias a vos por brindarnos tu tiempo, el placer es nuestro. No sé si estuviste escuchando algo de lo que veníamos dialogando sobre turismo accesible y turismo inclusivo, un poco sobre las propuestas españolas también que han venido de algunos municipios y de la nueva norma instalada. Para empezar el diálogo, a mí me gustaría preguntarte una duda que inclusive a mí me ha surgido en el último momento, que es, ¿hay una diferencia entre turismo inclusivo y accesible? Así es diferente cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de todo lo que se requiere para que una persona, en este caso con discapacidad, pueda realizar la actividad turística. Hablamos de rampas, de formatos accesibles, de la información en braille, de la lengua de señas, etcétera. Sin embargo, hablar de inclusión todavía va más allá. Hablar de inclusión, hablamos de inclusión laboral, hablamos de que no exista ninguna diferencia entre las personas con y sin discapacidad. Y pongo un ejemplo con el cual yo creo que nos va a quedar mucho más claro, que es un ejemplo real. Hace un tiempo, en un lugar aquí en México, había unos juegos infantiles que por primera vez hicieron juegos accesibles. Entonces, una mamá lleva a su hija más o menos 10 años, 11 años, pudo subir su niña con la silla de ruedas a un juego para dar vueltas y la mamá empieza a grabar en Facebook Live y empieza a decir, mi hija por primera vez se sube a unos juegos accesibles. Por primera vez en su vida tiene la oportunidad de disfrutar este tipo de juegos. Se sube la niña, empiezan a dar vueltas, la niña está feliz, en eso se acerca una niña sin discapacidad y pide si puede jugar con ella. Se quedan sorprendidas, obviamente le dicen que sí y están jugando las dos niñas, una con discapacidad y una sin discapacidad y están riéndose. En eso se acerca alguien de seguridad y les dice que la niña sin discapacidad no puede estar ahí porque son juegos exclusivos para personas con discapacidad. En este ejemplo, el lugar era accesible, pero no era inclusivo, no era para todos. Hablar de inclusión es que no haya cosas que sean únicamente para personas con discapacidad, hoteles para personas con discapacidad, restaurantes para personas con discapacidad. No es lo que buscamos en la inclusión. Lo que buscamos es que todos los hoteles sean inclusivos, todos los restaurantes sean inclusivos. Claudia, un placer poder charlar con vos y nosotros antes de saludarte justamente hacíamos hincapié en eso, de que en algún momento la palabra inclusión no exista más, que sea todo normal, que las playas sean playas para todos. Y en este caso nosotros marcábamos un dato cuando arrancamos el bloque, es que para los Juegos Paralímpicos ha habido menos inversión de dinero porque ya Tokio estaba trabajando y se encontraba siendo una ciudad ya preparada para recibir a los Juegos Paralímpicos. La idea también es que en algún momento el mundo también esté preparado y ya no haya que hacer inversiones económicas para recibir a gente con discapacidad y que todo sea mancomunado y sea mucho más normal de lo que es hasta ahora, ¿no? Es correcto. Nosotros estamos trabajando para que en algún momento dejemos de hablar de accesibilidad, dejemos de hablar de inclusión, porque sea algo ya común. Les pongo un ejemplo. Antes hablábamos de que cómo puede ser que las mujeres viajen, cómo puede ser que las mujeres viajen solas, y era algo sorprendente, y ahora es algo totalmente normal. Nosotros esperamos que en algún momento lleguemos a eso, que ya no nos sorprenda que haya personas con discapacidad que viajan o que viajan solos, que son independientes. Ojalá llegáramos a eso y no tuviéramos que hablar de estos temas porque ya fuera todo accesible. Coincidimos totalmente. En el tema de los Paralímpicos es un tema súper interesante y bueno, ha pasado por una gran historia. Desde que no existían los Juegos Paralímpicos, claro. Después se hacían en diferente sede y en diferente fecha.
Entonces había los Juegos Olímpicos y en otra fecha y en otro lugar eran los Olímpicos para personas con discapacidad. Después, por fin, se pudo realizar en la misma sede. Ahora, todavía lo que nos hace falta es que se hacen diferentes fechas. Primero los Olímpicos, después los Paraolímpicos. Uno de las metas que se tienen es que en algún momento pudieran ser simultáneos en la misma sede y que pudiéramos disfrutar de la misma manera. Todavía existen diferencias porque todavía no vemos en la televisión abierta de muchos países que pasen los Juegos Paraolímpicos. Los encontramos en las redes sociales, pero no se publican tanto en los medios de comunicación masivos como son la televisión, el radio, la prensa escrita. Todavía no se comparte tanto en diferencia con los Juegos Olímpicos. Y bueno, el tema de Japón es uno de los ejemplos de accesibilidad que han trabajado durante muchísimos años. Tengo muchos amigos con discapacidad que han tenido la oportunidad de viajar a Japón y dicen, me siento raro porque no me voltean a ver. En Latinoamérica, cuando viajo, todo el mundo me voltea a ver y aquí ni siquiera me voltean a ver. Y entonces es algo tan normal el ver a una persona con discapacidad que ya no causa ese morbo por voltear a ver como alguien usuario de silla de ruedas, como alguien ciego, como alguien usuario de perro de asistencia puede viajar solo. Fundamental lo que estás mencionando, Claudia. Quisiera que nos cuentes sobre el Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus objetivos principales, actividades principales y qué países forman parte? Claro que sí. El instituto es relativamente nuevo, empezamos en noviembre, sin embargo, tenemos ya 25 años dedicándonos al turismo inclusivo. La razón por la que nace, por cierto, en plena pandemia, es porque ya teníamos diferentes proyectos independientes y lo único que hicimos fue unir todo para que todo saliera del instituto. Tenemos un centro de investigación que es el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Este nace porque no existen datos o existen muy pocos datos de América Latina. Por ejemplo, si me preguntan cuántas personas con discapacidad viajan, a dónde viajan, cuál es la derrama, cuáles son los intereses, no existe esa información. Entonces ahorita llevamos hasta el momento 10 investigaciones, las pueden descargar todos los resultados de manera gratuita, no hay ningún problema, e incluso estamos invitando a quien quiera formar parte como voluntario del observatorio para poder tener mucho más información. Tenemos una revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, de la misma manera es totalmente gratuita y difundimos de 18 países, que es lo que estamos trabajando en buenas prácticas en estos temas. Cada edición tiene un tema diferente, hemos hablado de playas accesibles, de museos accesibles, en fin. Tenemos un área de capacitación súper importante porque para nosotros esta es la base. Si alguien quiere trabajar en turismo accesible e inclusivo, paso número 1, capacitarse. Eso definitivamente va a ser la base, sobre todo por temas de seguridad que necesitamos conocer para saber cómo trabajar de acuerdo al tipo de discapacidad. Tenemos un área de congresos, por cierto, en conmemoración del Día Mundial del Turismo, que el lema es Turismo, crecimiento para un crecimiento inclusivo. Y por supuesto estamos nosotros llevando a cabo una semana de eventos, conferencias, webinars, paneles, 21 al 28 de septiembre. Todos los eventos igual van a ser gratuitos. Y bueno, tenemos un área de expertos. En el área de expertos somos 60 expertos de 18 países, quienes cada uno tiene una experiencia en un área diferente. Tenemos expertos en audiodescripción, intérpretes de lengua de señas, hay expertos en deporte adaptado, hay de diferentes áreas y la suma de todos es lo que hace que realmente seamos expertos en el área. Así es de que tenemos diferentes trabajos desde diferentes áreas y bueno, la idea es poder trabajar en equipo, trabajar en red y sumar lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Claudia, apelo pura y exclusivamente a tu capacidad y a tu gran experiencia en el tema para hacerte una pregunta que de verdad me gustaría
tener un poco más en claro. Recién poníamos como ejemplo Tokio, Japón, como lugares en donde me parece que están un paso más adelante que el resto del mundo a nivel inclusión y de vida normal. Pero ¿cuál es el análisis que haces vos de Latinoamérica, de Europa? ¿Están lejos de llegar a ser o de tener esta vida inclusiva que ya hay en Japón, en Tokio? ¿O se está haciendo un buen trabajo y está todo bien encaminado? Hay algunos países que no son de Latinoamérica que han avanzado impresionantemente, como Estados Unidos, como Canadá, como España, etcétera. Y una de las razones principales es por su legislación. Este es un punto importante que necesitamos trabajar en América Latina, porque mientras no esté legislado, mientras no haya reglamento, mientras no haya quien revise que esto se cumpla, pues entonces tenemos ahí una gran carencia. En otras palabras, Estados Unidos es totalmente accesible, porque si no, les puede caer una denuncia, una demanda y se meten en un problema enorme. Entonces, por ahí necesitamos también nosotros trabajar en esa parte. En el caso de América Latina, está muy similar en cada uno de nuestros países. Algunos han avanzado un poquito más, otros no tanto, pero en general han pasado cosas muy similares. Pero sí resalto que hay destinos que han trabajado impresionante, que han avanzado mucho, que tienen muy buenos proyectos. Hay países que sí han avanzado en el tema de la legislación. Entonces, yo creo que vamos bien. Yo resalto que ahorita durante la pandemia considero que el tema se puso de moda. Antes era raro escuchar sobre este tema y ahora es común encontrar información, webinars, capacitación, etcétera. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para que cuando reactivemos el turismo lo hagamos de una manera más responsable y por supuesto inclusiva. Bien, justamente vinculado a esto último que estás hablando, legislaciones y esto de que el turismo inclusivo está en boca de todos y todas, una última pregunta quiero hacerte, que es francamente tu opinión sobre la instalación de la primera norma mundial sobre turismo accesible. Un poco, bueno, ¿cuál crees que es el mayor acierto de que esta norma se establezca? Y también un poco cómo fue la lucha previa a que esto suceda. Por supuesto, pues nosotros ya la estábamos esperando desde hace mucho tiempo. La ISO 21902 se ha trabajado por años. Se iba a publicar el año pasado, por temas de pandemia no se pudo publicar, salió hasta este año hace pocos días y consideramos que es totalmente un acierto porque ya va a ser algo en lo cual nos vamos a poder, va a ser una base a nivel internacional. Antes teníamos que cada país realizaba sus propias normas, sus propios reglamentos, sus propias medidas y entonces era un poco complicado porque no teníamos estandarizado los temas de accesibilidad e inclusión. Actualmente ya tenemos algo a nivel internacional que es la base para todos y en lo cual podemos trabajar. Considero que es un gran acierto y que hay que trabajar conforme a la ISO y este va a ser el gran reto. Ya lo tenemos por escrito. Ahora el gran reto va a ser llevarlo a la práctica, todo lo que nos comentan aquí. Claudia, la verdad que podríamos hablar no horas, sino días seguidos de este tema, que la verdad nos interesa y de verdad también nos pone muy contentos que haya personas como ustedes capacitadas para hacer de que esto deje de ser inclusivo y sea una vida igualitaria para todo el mundo. Agradecerte enormemente el tiempo y que hayas tenido unos minutos para dialogar con nosotros. Con muchísimo gusto, agradecerles por la invitación. Saludos a todos los que están conectados y pues estamos para servirles y para seguir trabajando por un turismo accesible, inclusivo para todos.